Aquí empieza Circular Universe, el podcast donde hablamos con personas que no temen reinventarse, adaptarse y liderar en tiempos de transformación. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte. Pues Diego Luezas, director de autoconsumo y gasificación en Aresol. Sí. Para quien esté muy perdido en el mundo, Aresol es una empresa dedicada a la instalación, corrígeme si me equivoco, de instalaciones de energías renovables, ¿no? Correcto. Principalmente. Correcto. Vale, cuéntame un poco, porque al final todo el mundo conocemos a Aresol, hemos visto patrocinios, hacéis muchas cosas, pero bueno, ¿qué hace Aresol? ¿Reinventarse todos los años? O casi todos los años. No, bueno, Aresol es una empresa que nació en el año 80, bueno, en la década de los 80, y fue una de las empresas pioneras en energías renovables en España, a nivel nacional. Aquellos tiempos eran otros, las necesidades eran otras, y bueno, Aresol se creó sobre todo con la necesidad, era una ingeniería que tenía la necesidad de cubrir un gap de energía que se daba pues, en zonas rurales, en zonas donde no había abastecimiento de la red convencional de energía, y bueno, pues Aresol ponía la ingeniería al servicio de esas pequeñas infraestructuras de energías renovables por necesidad, porque no había ninguna alternativa, que se construían en aldeas o en lugares remotos para dar servicio de electricidad. Es decir, que algo que pensamos que es como muy moderno empezó Sí. realmente en los entornos rurales, ¿no? Sí, 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 correcto, correcto. Sí, Interesante. ten en cuenta que en aquellos tiempos la energía renovable se movía por necesidad, por una necesidad de abastecimiento de energía eléctrica. Es decir, en aquellos momentos la emergencia climática no era tal, no existía, bueno, existía, pero no éramos conscientes de ella o no queríamos serlo, y por lo tanto la energía renovable surgía o cobraba valor como el suministro de energía en sitios donde era imposible. De hecho, bueno, los primeros pinitos de la energía renovable, de la energía solar concretamente, fueron en la industria aeroespacial, en el suministro a naves espaciales o a satélites en órbita. Sí, entorno más aislado que ese. Más aislado todavía, pero no obstante, seguimos teniendo en nuestra Tierra entornos no tan aislados, pero también muy aislados a nivel de infraestructuras y a los que había que dotar de electricidad. Y entonces, bueno, pues en los años 80 surgió un poco para eso, ¿no? Ya en los 2000 empezamos a darnos cuenta de que algo falla, se publica el Green Act por parte de Alemania, España lo acoge en el año 2004, se suma a esa iniciativa, lo mismo que el resto de los países de la Unión Europea, y comenzamos a ver la energía renovable no solo como digamos una solución a una necesidad, que es el desabastecimiento, sino además como una alternativa a la generación mediante otros tipos de generación que provocaban pues, precisamente el calentamiento global, en una parte, no en toda, que era la quema de combustibles fósiles. Entonces ahí Aresol se sumó al carro, ya tecnológicamente estábamos preparados porque llevábamos haciendo muchas instalaciones fotovoltaicas de distintos tamaños y ya, digamos, para nosotros fue como muy natural, ¿no? Entonces de repente surge un tipo de instalación que es la instalación fotovoltaica para vender energía a la red, que se postula como una inversión. Sí, porque ¿cómo ha cambiado? Me imagino que desde los 80 hasta ahora las instalaciones habrán evolucionado, ¿no? La tecnología evoluciona muy rápido. Pues mira, O no tanto. hay de todo, hay de todo. Hay partes que ya estaban muy evolucionadas y cuya evolución ha sido en un sentido estrictamente económico o de economía de escala, y hay otras partes que sí que han evolucionado tecnológicamente una auténtica barbaridad en cuestión de 20 años. ¿Vale? Yo llevo en la empresa 18, me ha tocado vivir esos 18 años de altísima actividad, y sí que es cierto que en los paneles solares, por ejemplo, que es donde nos podemos pensar que ha habido más revoluciones, ha habido revoluciones tecnológicas, pero más microscópicas, más a escala de composiciones, de materiales, pero lo que es el panel fotovoltaico que se utiliza sigue siendo en esencia lo mismo, un panel rígido de una determinada dimensión, de entre 1,5 y 2 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Que se expone al sol y que en la medida en la que le llega esa radiación solar genera electricidad en corriente continua. Eso no ha cambiado. ¿Qué ha evolucionado en ese panel? Pues ese panel, cuando yo entré en la empresa, costaba 400 euros, perdón, costaba 4 euros el vatio pico, y ese panel a día de hoy está costando entre 10 céntimos y 11 céntimos el vatio pico. Vale, ¿qué es eso del vatio pico? Vatio Para pico, que la claro, gente claro. menos dicha la materia... Es decir, si yo digo que un panel tiene 100 vatios, antes ¿Sí? ese panel costaba 400 euros en el mercado, Vale. y es la capacidad que tiene ese panel de generar en condiciones óptimas. Oye, ¿qué Vale. potencia me vas a dar si está el sol incidiendo perfectamente perpendicular sobre ti? Pues mira, te voy a dar 100 vatios. Vale, pues por cada uno de esos vatios, antes se pagaba 4 euros, entonces te sumaba 400 euros. Ahora por cada uno de esos vatios pagas 0,1 euros, con lo cual por ese panel pagarías 10 euros.
¿vale? Madre mía, Entonces, una diferencia claro, importante. claro. Muy Eso ha importante. hecho que es muy importante, y además que es por lo que ha apostado este país, eso ha hecho que entre el año 2016, perdón, 2006 al año 2025, ¿no? ¿Estamos? Sí, estamos. Las instalaciones solares fotovoltaicas pasen de ser algo absolutamente económicamente inviable, como alternativa a los combustibles fósiles, a ser la forma de generación de energía más barata a nivel mundial, por debajo de todas las demás. Interesante. Fósiles, radiactivas, no radiactivas. Ahora mismo la energía solar fotovoltaica es la energía más barata que podemos consumir. Y bueno, también me imagino que dependerá, ¿no?, de ubicaciones, pues igual en Noruega o en Groenlandia, en Noruega sitios tiene así, un sol fantástico. en sitios un poco más tristes, ¿no?, a nivel de sol, Sí. no será tan rentable, pero bueno, en No, España contamos efectivamente. con una cantidad de sol envidiable, yo En creo. España tenemos un equilibrio perfecto entre el sol que tenemos, las horas de irradiación, que es las horas en las que el panel se las pasa expuesto a lo largo del año a la irradiación solar y por lo tanto está trabajando, con además la temperatura ambiente que hay, es decir, la temperatura tanto, sobre todo en la parte creciente, es decir, las altas temperaturas afectan negativamente a los sistemas de generación fotovoltaica, por el efecto que tienen sobre el silicio, sobre los conductores y sobre el silicio. Entonces, el equilibrio térmico, estamos hablando de temperaturas las más altas 39-40 grados en verano y las más bajas pues ahora en primavera, que es cuando empieza la producción chula, la de las horas, estamos hablando de 24 horas, pues eso es miel para los paneles, ¿vale? Si nos vamos al desierto de Atacama, pues sí que es cierto que tenemos muchas más horas de luz, pero tenemos unas condiciones primero de sequedad pulverulentas muy grandes y luego por otro lado tenemos un calor infernal durante el día, con lo cual la capacidad de generación Hace que de sea los menos paneles eficiente. se merma, hace que sea menos Claro, eficiente. pero yo además, con el desconocimiento, digo, bueno, pues que llenen el desierto, que no hay nada, ¿no?, de paneles solares. Porque Bueno, por lógica dices, hay mucha luz, ¿no? a mí cuando dice a la gente en general en Sí. el desierto no hay nada, me gustaría que me diesen la opinión los que viven en el desierto, ¿no? Ya, bueno, sí. Tendrían sus problemas. A ver, que no haya nada en un sitio significa muchas cosas, ¿eh? Vivimos en unas épocas un poco convulsas con el tema del uso en exceso o no exceso de la energía solar y tal. Bueno, a ver, tenemos un mundo que se nos acaba. ¿Vale? Y estamos en esa fase de se nos acaba. No es que hayamos parado, no, ya hemos llegado al punto. No, se nos está acabando. Cada día que pasa, las condiciones climáticas son más insostenibles, no tenemos que ver más que los veranos y los inviernos que estamos pasando, las condiciones hídricas son cada vez más restrictivas, de repente tenemos grandes pluviosidades como este año y tenemos años hídricamente desastrosos, eso para el mantenimiento de una actividad agraria es insostenible, estamos cambiando nuestras zonas climáticas, estamos empezando a ver cómo los cultivos empiezan a tener la necesidad de desplazarse cuando no pueden desplazarse, porque igual a donde quieren desplazarse está muy alto, porque no hay acceso para las máquinas agrícolas. Es decir, estamos en un momento ciertamente complicado. Entonces, podemos intentar, desde el punto de vista, vamos a decir, los renovables, podemos intentar ser todo lo buenos que queramos ser, pero lo que no somos es inocuos. No hay nada inocuo en este mundo. Entonces, sí que es cierto, sí, podíamos ir al Sahara o al Atacama, llenar los paneles, llenar los desiertos de paneles. Es cierto, habría muy poquita población que se quejaría y habría muy pocos animales de los que vemos habitualmente que les molestaría, pero sí que es cierto que entre la generación y el consumo habría una distancia muy grande. ¿Y cómo se cubre esa distancia? Se cubre con líneas de alta tensión, que tampoco nos gustan, se cubre con secciones de metálicas muy gordas, que suben el precio de los metales, y se cubren también con excesos de generación que se dilapidarían a lo largo del sistema de transporte simplemente por pérdidas, por efecto Joule, por calentamiento de los conductores. Entonces, no podemos aspirar a que digamos, bueno, ¿cuál es la parte que menos nos gusta de España? Pues yo qué sé, los invernaderos de Almería, pues ahora los invernaderos de Almería los cubrimos, pues no sé qué pensarán los que viven en Almería, igual se molestan, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio está en ir dotando todas las zonas de consumo, y todas las zonas de consumo son todas, pueblos, ciudades, etcétera, de sus pequeñas instalaciones más o menos distribuidas de energía solar, energías renovables, de forma que, sobre todo, la eficiencia, es decir, la cantidad de energía que se produce respecto a la cantidad de energía que llega a la zona de consumo, sea lo más igual posible. Lo que me estás proponiendo es un poco de energía kilómetro cero, ¿no? Algo Energía que kilómetro cero. en el consumo cada día, bueno, pues se intenta fomentar más, ¿no?, el consumo de comercio local, ¿no?, de productos de kilómetro cero, intentar, ¿no?, hacer la comunidad. En la energía podría pasar algo similar, ¿no? Y que encima trae beneficios, el generar la energía en el mismo sitio donde se consume.
genera ese beneficio de más eficiencia, ¿no? Tienes un montón de beneficios. El primer beneficio es que aprovechas mejor la energía que generas porque reduces la cantidad de transporte y en ese transporte se producen menos pérdidas. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio que tienes es que generas economía local. Es decir, esas instalaciones no son instalaciones, no son piedras que están en el camino, son instalaciones que se tienen que mantener, que se tienen que diseñar, que se tienen que construir, ampliar, mejorar, corregir, reparar, etcétera, etcétera. Con lo cual se genera una economía local, economía que no existía, con lo cual es una riqueza agregada. Y sobre todo, lo importante es que es una riqueza que no va en detrimento de ninguna otra riqueza. Es una riqueza que aparece y que no merma ninguna otra. ¿Cuál es la que merma? Merma la que importamos. Ahora mismo estamos consumiendo prácticamente el 50%, el 60% de la energía que consume España viene de los depósitos de gas de otros países como Noruega, Argelia, etc. etc. Es una pena porque podríamos Pues ser totalmente autosuficientes. Es una pena, efectivamente, podríamos ser totalmente autosuficientes. Tenemos energía solar de sobra, tenemos energía eólica de sobra y tenemos sistemas que nos permiten ir reduciendo cada vez más y ir posicionando más favorable la balanza comercial al respecto de estos países de los que importamos esos combustibles fósiles. Estamos en la obligación de hacerlo, aunque solo sea por la parte de decir, oye, pero por egoísmo propio, ¿no? Por egoísmo país, aunque sí. Yo no creo mucho en las fronteras, pero digamos, vamos a utilizar algo de estos sentimientos. Sí, que por lo menos el dinero se quede en casa, claro, ¿no? Que se quede en casa, ¿no? Entonces, sí. Sí que estás generando una economía local, estás generando una concienciación y luego, además, encima estás permitiendo que ese proceso de electrificación de la demanda, que nos permite integrar las energías renovables más en lo que es el sistema de consumo de energía y el sistema de transporte, la electrificación del transporte, nos permite hacerlo con mayor solvencia. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas un generador cerca de un centro de consumo, ¿de acuerdo?, las líneas de transporte las desaturas. Es decir, ese centro de consumo cada vez va a necesitar menos energía de la central de Trillo, de la central de Almaraz, o del ciclo combinado de Arrúbal, o de otro ciclo combinado que pueda estar en España. ¿Por qué? Porque va a tener la generación cerca. Entonces, en unas horas del día, pues resulta que no va a tener prácticamente necesidad de traer energía de fuera. Con lo cual, esas redes de transporte y distribución, que son vitales el reforzarlas para poder electrificar el transporte, serán menos costosas a la hora de hacer esos refuerzos y de implantar esa filosofía, vamos a decirlo así, de la electrificación del consumo, concretamente del transporte. ¿Vale? Ahora que hablas de transporte, ya me salgo un poco del guión, ya te he avisado de que podríamos... Tranquilo. Ahora que hablas de transporte, de la electrificación del transporte, ¿ha salido también últimamente alguna noticia sobre la seguridad y la viabilidad, ¿no?, de estos medios de transporte, con el incendio, bueno, que desafortunadamente provocó el fallecimiento de 2 bomberos? Ha habido también un poco de humo en qué de verdad y qué de mentira había en esas noticias. Hay a veces como un boicot, ¿no?, a la movilidad eléctrica en los medios de comunicación, no sé, si por intereses políticos, si por intereses... Y yo creo que en las energías renovables también hay una especie de boicot de, no, con unas placas solares no te da, no vas a poder, igual que los vehículos eléctricos, ¿no?, que no vas a llegar. ¿Cómo de seguros fuera de accidentes con vehículos de movilidad personal? ¿Cómo de seguros, ¿no?, crees, en tu opinión, digo, de la movilidad eléctrica y bueno, y qué hay en todo esto de la combinación de ese humo, ¿no?, que se genera en los medios de comunicación alrededor de la movilidad y de la generación, ¿no?, de energía limpia? Mira, vivimos, tú y yo, en una ciudad donde abren un restaurante y lo petamos. Sí. Entramos, hacemos colas kilométricas. Me acuerdo cuando abrió el Burger Heim, que era imposible entrar. Me acuerdo cuando ha abierto cualquier restaurante, lo petamos. Sí. Pasan 2 o 3 meses y bueno, ya la cosa, miau. Sí. Somos fans y luego somos, a la vez de fans, somos haters. Somos los mismos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro país concretamente, yo lo he observado muchísimas veces, se crean corrientes en un sentido y automáticamente se quedan corrientes en el contrario. Entonces es una especie de equilibrio de opiniones, todo tiene que estar como muy polarizado siempre, ¿no? Entonces, a mí me gusta que de las cosas se hable poco y sobre todo se hable poco en medios, porque cuando en determinadas ocasiones se habla con muy poquito conocimiento. Un ejemplo es el del vehículo este que ardió desafortunadamente en Torrejón y que se llevó a 2 bomberos. No hay ni blanco ni negro, son todo tonalidades de grises, ¿vale? Unos están más en el lado oscuro, otros están en el lado más claro. Las energías renovables, concretamente la energía solar, no es la solución de todo. Los vehículos eléctricos no son la solución de todo. Son soluciones parciales que van resolviendo problemas parciales y que nos van acercando a un mundo, pues, que esté menos contaminado, que pueda ser más seguro, que sea más razonable, etc. etc. Entonces, no hay que ser, bajo mi punto de vista, ni fan ni detractor.
Yo me he comprado un vehículo eléctrico hace 2 días, estoy contentísimo. Pero, y lo primero que me preguntaron, ya, ¿y cuando te quieras ir a Cádiz? Y digo, si yo no he ido a Cádiz en los últimos 25 años, nunca he ido a Cádiz. Bueno, y fui a Cádiz una vez y sí, y hice parada, me paré en, ¿dónde me paré? En Toledo, a visitar la ciudad, o sea, y me estuve una noche entera. Pero me da igual, es decir, tengo un vehículo eléctrico y tengo un vehículo de combustión. El vehículo eléctrico sé para lo que lo voy a utilizar. Lo va a utilizar mi mujer todos los días para ir de su casa al trabajo y del trabajo a casa, hacer la compra, etcétera, etcétera. Me sobran con 400 kilómetros de autonomía, me sobran. Ya, pero cuando te quieras ir de vacaciones, digo, pues si es una vez al año, pues ya me alquilaré un vehículo. Si igual me voy en avión y tengo suerte. O sea, entonces, pero tengo un compañero, mi amigo Carlos, que tiene su empresa y que él se dedica a vender sus productos. Y se mete unos viajes de alucinar. Mi amigo Carlos no se puede parar media hora a rellenar al 80% la batería de su vehículo. No puede. Porque es otra cosa y no pasa nada. Pero si en vez de tener un parque automovilístico donde tenemos, yo qué sé, 30 millones de vehículos emitiendo gasóleo, pues pasamos a tener un parque automovilístico donde solo tenemos 15 millones y los otros 15 millones cogen la energía de la red, que no quiere decir que sea energía verde, pero sí que participa en un mix donde a determinadas horas del día prácticamente el 100% es verde. Bueno, pues habremos dado un pasito, ¿no? Entonces, no hay que obsesionarse ni en un sentido ni en otro. A lo que me decías de lo de la seguridad, es muy triste. Yo he seguido mucho ese caso porque precisamente nosotros estamos colaborando, o sea, yo ayer y anteayer estuve con el CEIS Rioja, de la mano del CEIS Rioja, pues impartiendo unas actividades formativas para que los del CEIS Rioja conozcan las instalaciones fotovoltaicas, sepan cómo enfrentarse a un incendio en una instalación donde hay una instalación fotovoltaica o donde hay una batería, y estuvimos colaborando con ellos. Y bueno, pues esta noticia salió a colación, ¿no? Al final, pues resulta que, vamos, la última noticia de todas las noticias es que no era un eléctrico, sino que era un híbrido enchufable. Un Porsche, ¿no? He leído por ahí un Porsche Panamera. Un bonito coche. Muy ¿vale? bonito, es muy bonito. ¿Vale? Pero bueno, es un coche, es un vehículo que tiene un depósito de gasolina y luego tiene una batería. Pero además, en la noticia que leí, que creo que concretamente fue en ABC, decían además que el vehículo que comenzó el incendio fue el vehículo de gasolina contra el que impactó. Pues bueno, ahí se dan muchos desafortunados sucesos, como que entra un vehículo a 60 por hora en un garaje, lo cual no es nada habitual. Estaba modificado, ¿no? Para movilidad reducida. Sí, porque pues la persona que lo conducía no tenía capacidad, por lo visto, no tenía la movilidad correcta en las piernas, había tenido un ictus, no sé cuál era, y lo tenía con palancas. Bueno, se equivocó, se estampó. Claro, espacio confinado, garaje quizás antiguo, igual no tiene medidas de ventilación, 2 coches ardiendo. Lo que menos era la batería de 15 kilovatios, había 2 depósitos de gasolina ardiendo, pero bueno, da igual, pues si hay una batería arde, pues lo mismo que arde un depósito de gasolina. Ya existen productos para extinguir los incendios de baterías de litio. Yo llevo en mi coche un extintor con un producto que se llama F500, que es un encapsulante de la llama que sirve para extinguir estos fuegos. Ah, mira, pues eso no lo conocía. F500 un producto, es un producto, pero es un ¿no? producto, es un producto como otro cualquiera. Te quiero decir que como si los te metes en extintores internet, eléctricos o los extintores correcto, efectivamente. Vale. Un producto es un extintor, pero vamos, que yo esto lo aprendí porque estuve viendo equipos de bomberos extinguiendo incendios de vehículos eléctricos haciendo distintas pruebas. Los cuerpos de bomberos son los que están al día en esto, entonces se los llevan. Incluso las empresas aseguradoras tienen sus espacios de prueba, se llevan los vehículos, les prenden fuego y luego van con distintos agentes a intentar apagarlos, ¿no? Y entonces están las mantas ignífugas, están los extintores, en este caso productos encapsulantes que sí que es cierto que tienen un coste superior al agua, ¿vale? Pero que te apagan el incendio. Entonces, hay ya cosas que están inventadas, que están comercializadas y que funcionan. Entonces, sacar demasiada polémica, pues evidentemente huele un poquito a intencionalidad, ¿no? Pero bueno, esto es como todo, o sea, ahora estamos en esa fase en la que vemos todavía los móviles gordos estos de ladrillo, que los vemos en los coches. De aquí a 15 años estaremos todos con nuestro Nokia y al final nuestros coches tendrán la pantalla, pues yo qué sé, en el techo, yo qué sé. Quiere decir que estamos en esa fase de despegue. La evolución, ¿no?, de la tecnología, lo que hablabas un poco, has hecho la referencia de Nokia. Claro, Aresol lleva 40 años, más o menos, algo más incluso. Sí. Claro, la evolución del medio tecnológico que hay, de la infraestructura tecnológica, prácticamente el boom de Internet, el boom de
bueno, pues de la Bah. ¿cómo es? ¿Interconectabilidad o interconectividad? Yo no me mojo. No, bueno, de la conexión, ¿no?, que tenemos entre empresas y personas ha evolucionado, ¿no? Y todas las herramientas digitales que, bueno, yo me imagino hace 40 años que tener aquí un ordenador completo, que yo prácticamente es mi estación de trabajo. Y todo el show este. Y el show este de las luces era impensable, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto, porque me has comentado que vas 18 años, ¿no? 18, sí. 18 años aquí. ¿Cómo has visto esa evolución, ya no de las tecnologías, sino de la implantación en las empresas de esa tecnología? Yo tengo si parpadeas te lo pierdes. O sea, Totalmente. Es así. Yo de hecho cuando a mí yo por eso te dije ayer que digo, estoy viejo para opinar de ciertas cosas, ¿no? No es cierto, ¿no? Pero de verdad, o sea, si parpadeas te lo pierdes. Yo me acuerdo cuando cuando yo entré en Aresol, nosotros hacíamos instalaciones en tejados. Yo estaba en un departamento, que era el de conexión a red, entonces yo movía el área comercial, ¿no? Entonces, oye, pues ¿cómo le vamos a llevar las propuestas a los clientes? Pues, oye, que las vean, que las huelan, ¿no? Que vean un poquito la implantación. Entonces, lo primero que les hacíamos era, con una imagen de Google, con la resolución que tenía Google en aquel momento, y con mucha imaginación, lo que hacíamos era, y con AutoCAD, superponíamos en AutoCAD una imagen, fíjate, AutoCAD R14, superponíamos una imagen donde se veían las placas y tal, que eran manchitas azules y tal, intentamos ponerle un borde para que darle más realismo y tal. Ahora mismo, eso fue tal, pues no mucho más tarde, o sea, porque ahora mismo lo seguimos haciendo, pero porque ya no le vemos mayor desarrollo, pero ahora mismo el cliente, cuando se le va a hacer una propuesta, se le lleva su nave renderizada en 3 dimensiones y con las placas así, cuando les da el sol por aquí, cuando les da por arriba, cuando les da por abajo, con una persona caminando, un coche falso aparcado, o sea, ya les haces una renderización, pues como le hacen cuando te van a vender un piso, Sí, que te ves meten todo por el el piso y piso. Sí, dices, qué bonito está, y le dices, pues lo quiero cambiar de color, y lo cambias de color, ¿no? Entonces, desde la parte nuestra operativa ha habido muchísima evolución. Claro, a nosotros y desde la parte tecnológica, aunque los paneles siguen siendo los mismos, los inversores se han convertido de meros convertidores de CAC, de corriente continua a corriente alterna, a ser cerebros tecnológicos de la instalación. Te gestionan la energía que sale de los paneles, te gestionan dónde la ponen, te gestionan la monitorización y el control. Es decir, puedes encender, apagar series, puedes controlar todos los parámetros de la instalación. Se comunican por internet, se comunican por Bluetooth, no sé, te hablan, se gestionan las baterías, te hacen el BSS de las baterías, es decir, deciden en qué momento venden la energía a la red o la cogen de la red para que haya un flujo económico positivo de cara al cliente. Ostras, y eso antes era un cajón que tenía un convertidor de CAC. Y ya está. ¿Vale? Entonces, ha habido muchísima evolución, pero también ha habido mucha evolución en los clientes. Nuestros clientes han cambiado un montón. Nuestros clientes, la forma de dirigirnos a ellos es completamente distinta. Nosotros cuando entrábamos llamando a la puerta y tal. Ahora, si no lo conoces en LinkedIn, no eres nadie. Tienes que estar en las redes sociales, tienes que estar haciendo todo el rato posturitas para que te vean que te estás moviendo. Ha cambiado todo. Tienes que aceptar invitaciones como esta, ¿no? Tienes que aceptar invitaciones como esta. No, que está muy bien. Sí. O sea, te quiero decir que la evolución es brutal. Ya lo siguiente, que es lo de la IA, ya es espectacular. Lo de la Tocaremos el tema de la IA sí, en un ratito. Pero quiero, porque una de las cosas que has dicho de vender la energía a la red, hay un tema que en España siempre hemos tenido, que la burocracia nos encanta, ¿no? Yo creo que somos uno de los países, no el que más, porque conozco algún caso, pero que la carga burocrática y toda la legislación es muy pesada, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos aquí una instalación de autoconsumo también, de placas solares para autoconsumo de este edificio. Al final tenemos 8.000 metros de edificio, la planta son 2.000, pero bueno, hay 2 plantas y 2 sótanos. Y tenemos eso, una instalación de autoconsumo. Ya sé, hablando con dirección, estaba, pues, oye, que me quiero informar un poco cómo lo habéis hecho. Me han sacado gráficas de cuánto estamos consumiendo, cuánto generamos, pues que estamos generando igual unos 15 megavatios, nosotros ahora mismo. Pues me pareció interesante, pero el tema luego de vender la electricidad, me dije, esto un lío de burocracia. Que en otros países no, en otros países es la propia compañía, te enchufa, te desenchufa y vendes y compras, ¿no? Como que es más abierto. ¿Cómo está el punto de la instalación de las energías renovables a nivel lo menos atractivo, ¿no? Lo que es la burocracia, el papeleo? a ver qué me cuentas. Está mal, pero porque la burocracia está mal.
Es muy fea y para nosotros es un lastre. Entonces, pero es que vivimos en un país muy particular, o sea, no es culpa de nadie, es como llevamos siendo los últimos chorrocientos años. Entonces, ¿qué te voy a contar? Vamos a ver, si somos 17 comunidades autónomas y cada una hace lo que le da la gana, y además tiene el derecho constitucional a hacerlo, entonces los procesos cambian, incluso las compañías, vamos a decirlo así, nacionales, como puede ser un Iberdrola o un Endesa. El otro día estuve hablando precisamente con un compañero de una de esas compañías y me decía, pero si es que nosotros mismos intentamos hacer lo mismo porque estamos dentro de la misma casa, pero es imposible, porque luego los protocolos internos que están dirigidos al cliente final los gobierna la comunidad autónoma y en cada comunidad autónoma el procedimiento es distinto. Y además no es que sea distinto por casualidad, serán distintos porque se adecúan más de cerca a la realidad que les toca. O sea, te quiero decir que hay un nivel extra de personalización sobre yo qué sé, en Estados Unidos. Pues igual, en Estados Unidos igual piensan que uno de Wyoming y uno de Arkansas son iguales, pero aquí no. Aquí igual Wyoming es igual de grande que 3 provincias de España, pero da igual, todos tenemos nuestros matices. Entonces, hay una serie de procesos y luego también tenemos que pensar que la energía es un mercado estratégico y estamos en un país que tiene déficit en generación de energía, que tiene déficit de recursos y donde donde la energía es una parte negativa en la balanza comercial, nos merma. Entonces tenemos que controlarlo muy bien. Entonces, a ver, hay mucha burocracia, pero tampoco es culpa de nadie. O sea, no podemos decir la típica de, no, es que esto es culpa del gobierno, porque no sé qué. No. O sea, es humano de todas las partes. Nos quejamos siempre, mira, yo soy el primero que estoy afectado pues porque yo he pedido una subvención para hacer una serie de infraestructuras y, jolín, pues dices, pues ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto papeleo lleva? Ya, pero es que todo ese papeleo asegura a la administración que esa subvención se está llevando de acuerdo a unas, vamos a decirlo así, a una transparencia y a una confiabilidad, porque si no ya sabemos que en España somos también los de la picaresca, los de la picaresca. Entonces, digamos que eso tiende a asegurar una confiabilidad y una cesión de fondos, que te van a poner dinero encima de la mesa. Entonces, yo esa burocracia la veo, igual no toda es necesaria, pero bueno, mucha de ella va a permanecer durante mucho tiempo precisamente en pro de nuestros propios intereses, ¿vale? En el sector energético vender energía, pues debería ser más fácil, pues bueno, pero hay que asegurar unos cumplimientos técnicos, hay que asegurarse o sea, nos tenemos que asegurar que lo que se hace bien, incomodando al mínimo posible de gente. Entonces, en concreto, el sector de la energía no nos podemos pensar, vamos a ver, cuando nosotros accedemos a una autopista pasamos por un peaje, ¿de acuerdo? Entonces atravesamos el peaje, accedemos a la autopista, ¿vale? Y al final pagamos y salimos, ¿vale? ¿No? Pues en este caso pasa lo mismo. Cuando yo quiero vender mi energía, voy con mi coche y quiero acceder a esa red de transporte. Esa red de transporte tiene un coste, se tiene que sufragar, se tiene que planificar, porque es mucho más, vamos a decirlo así, está mucho más estrechamente dimensionado o relacionado la demanda con el consumo, la demanda con la generación en el transporte de energía que en el transporte por carretera. Claro. Por carretera hay días que vas por la calle y no hay nadie. Y no pasa nada tampoco. Y no pasa nada, y hay días que no hay quien transite. En la energía vamos al límite siempre. O sea, tenemos las redes súper colapsadas. Entonces es muy importante que esa burocracia, no que esa burocracia se mantenga, pero sí que aceptemos la burocracia como necesaria y que si acaso trabajemos en minimizarla o en agilizarla por medios telemáticos. Ahora mismo, antes todavía había que hacerlo por papel. Hay un montón de herramientas. Antes había que hacerlo todo por papel. Ahora rara es la empresa que no tiene una plataforma, en concreto las distribuidoras, una plataforma donde se gestionan todos los expedientes. Otra cosa ya es el trámite que se le da interno y luego la parte que no me gusta de la tecnología, del exceso de tecnificación, es cuando no hay nadie al otro lado para cubrir ese incidente o esa cosa que se sale de la norma, ¿vale? Que eso siempre lo arreglan las personas. Sí, pues interesante el tema de la normativa y ya a título casi personal, ¿no? Que alguna vez estaba pensando, bueno, a nivel empresa entiendo el beneficio, ¿no? Que puede tener, pues tener unas placas solares para pues, bajar la factura de la luz, etcétera, pero incluso a nivel personal, yo ahora mismo, también hace poco pues, me cambié a un vehículo eléctrico. Y ahora bien hecho. Bueno, he tenido mucho cuñado, lo mismo, pero si con eso no puedes viajar, y digo, a ver, que 500 kilómetros me dan, que yo no conduzco más de 3 o 4 horas sin parar. Y si no te paras, café, un café. No pasa nada, un café de vez en cuando, ¿verdad? Y para la vivienda, bueno, pues me lo estoy planteando, ¿no? Estoy ahora mismo en el punto de dónde quiero vivir, en qué tipo de vivienda quiero
que yo viviría en un futuro, ahora vivo en un piso normal, porque claro, te da esas opciones de voy a ser autosuficiente, ahora mismo pues ya no pago gasolina, ahora pago luz. Bueno, si me genero mi propia luz, tengo un beneficio. Encima, ayudo al planeta. Bueno, estoy ahora en ese dilema, ¿no? A nivel particular, ¿cómo crees que está? A nivel de individuos, imagínate, de cogerte un terrenito, hacerte una casita, ponerte tus placas solares y dar luz a tu coche y a tu casa. Pues mira, tecnológicamente está superadísimo, superadísimo. O sea, estamos en una época en la que puedes hacer ya lo que te dé absolutamente la gana. A nivel de rentabilidad está igualmente superado. Pero yo lo digo siempre, es decir, mira, yo me fui cuando volvimos de vivir de Brasil, que estuve una temporadita expatriado con la familia, pues lo primero que pusimos, ya viví en una ciudad muy grande, de 5 millones de personas, yo a mí las ciudades me aterran, entonces ya cuando me volví dije, no, ya esto es lo definitivo, me voy al campo, me voy a buscar una casa en el campo y tuve una suerte extraordinaria que encontramos una casita en Nalda, en una urbanización que se había quedado a medio hacer y que estaba a un precio razonable, evidentemente con el espacio que me daba la casa y la diferencia de precios respecto de cualquier domicilio en Logroño, o sea, ni me lo pensé, o sea, no iba a gastar gasolina en los años de mi vida para cubrir esa diferencia de precio. Entonces, dimos ese primer paso. Ese primer paso lo podía haber dado ahora mismo también perfectamente, porque sigo teniendo las mismas ganas y sobre todo porque ahora aprecio mucho más la vida en un entorno más rural. No tiene que ser necesariamente rural, pero sí más abierto, más oxigenado, con espacios de vivienda más grandes. Sí, con más sitio, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, también, ¿qué ventaja te da eso respecto de vivir en un piso a nivel energético, ¿no? Pues que tienes tu propio tejado, tienes más espacio, ese espacio lo puedes utilizar para generar energía eléctrica. Ese suministro de energía eléctrica, ¿cuánto te va a suponer ahorrar? Pues prácticamente el 100%. Es decir, con los mecanismos ya no solo de mecanismos técnicos, sino con los mecanismos administrativos de determinadas comercializadoras que te compran el excedente a un precio cuando estás generando por encima de tu demanda, viertes ese excedente a la red, te lo compran a un precio, no es que te lo compren, te lo valoran y te lo dejan metido en una hucha hasta que tú tiras de esa hucha para pagar el resto de la factura. Yo he estado cerca de 2 años y medio con factura cero en energía eléctrica. Ahora he vuelto a pagar, ¿pero por qué? Porque ahora mi consumo de energía eléctrica se ha disparado porque he cambiado las facturas de gasolina, o sea, los tickets de gasolina por la factura eléctrica, porque ahora tengo el vehículo eléctrico. Pero a nivel de optimización es redondo, porque resulta que, mira, el 100% de la energía eléctrica que consumo en casa la genero en el tejado. La parte que no puedo consumir en ese mismo momento, una parte la almaceno en una batería de litio que tenemos en el garaje, ¿de acuerdo? Que me da lo suficiente como para pasar desde las 7 de la tarde que se pone el sol hasta las 12 de la noche que empieza la electricidad barata, la que está por debajo de los 10 céntimos, ¿de acuerdo? Con lo cual, el periodo caro, que es cuando la electricidad está a 20 y tantos céntimos de euro el kilovatio hora, que es el de las cenas, ¿vale? Sí. Ese periodo lo paso con la batería de litio. El resto de la energía que se genera como excedente o bien se va al vehículo si es que está aparcado o bien se va a la red. En la red me lo cogen a un determinado valor que yo voy acumulando hasta que necesito pagar una factura. Y ahí no has tenido el problema este burocrático, ¿no? De que no, eso porque a nivel doméstico, vale, para la instalación de menos de 15 kilovatios, ni siquiera tienes que pedir punto de conexión a la compañía distribuidora, por lo cual es fenomenal, porque digamos el trámite es muy ligero, es un trámite de solicitar la legalización en industria te da la legalización, te modifica el boletín de baja tensión de tu... Pero vamos, que es un trámite que te lo hace el instalador fotovoltaico. Sí. Entonces es un trámite pim pam. Si tienes la instalación conectada, yo por ejemplo tenía la instalación conectada en julio, en agosto la compañía ya me estaba compensando los excedentes, que es la palabra que tiene, compensar los excedentes, y ya lo estaba haciendo, o sea... Sí, que era rápido e instantáneo prácticamente. Rápido e instantáneo. ¿Por qué? Porque es un trámite donde ahí la cantidad de energía que viertes a la red no es peligrosa, ¿vale? En individual no es peligrosa, con lo cual lo puedes hacer con una cierta facilidad. Entiende que una instalación de 1 megavatio ya es que sí que tiene un poquito de eso aquel, y entonces hay que mirarla con más cariño. Pero una instalación pequeñita, en instalaciones domésticas lo tienes chupado. La rentabilidad, yo siempre le digo a la gente, digo, si hacéis esto solo por rentabilidad y no soportáis un payback, un retorno de la inversión de menos de 10 años, no metáis en el jaleo. A ver, aquí esto tiene todo un poco... Llegará el momento en el que esté por debajo de los 10 años, de hecho ya está por debajo de los 10 años desde hace bastante tiempo, pero hay que tener también un poquito algo de vocacional, porque tú no vas a estar luego todo el rato mirando, oye, este año me he ahorrado 327,48 euros. No, a ver, ¿yo por qué lo he hecho rapidísimamente en cuanto he podido? Pues porque
¿Te dedicas a siento ello? que ayudo. Sí, me dedico a ello Eso. y siento que ayudo y Sí. siento que económicamente sale viable. Otros compañeros lo han hecho al revés, se han metido en el coche eléctrico y cuando ha visto que la factura eléctrica ya entonces decía, cobraba su peso, decían, ahora sí que me merece la pena invertir en minorar el consumo eléctrico. Yo el consumo eléctrico que tenía en casa era una birria, ¿vale? Ahora lo tengo mucho más grande, pero por el vehículo y ahora lo tengo más o menos compensado. Entonces, para mí es fenomenal. Luego, además, piensa otra cosa. Y dices, bueno, pero es que viviendo fuera me tengo que desplazar ya, pero ya no te desplazas en un vehículo de gasolina, ya no te desplazas contaminando, te desplazas, pues eso, cuidando las plantas y la flora. Bueno, algunos me dirán, menos Dirán, las plaga y baterías tal. contaminan, dirán, sí, bueno. Sí, claro que contaminan, que Sí, todo lo que has contamina. dicho, nada es inocuo. Y cuando te Tú lo metes has en el dicho. baño también contaminas, pero... Sí, pero bueno, ¿me ¿qué vas a hacer, entiendes? no? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, sí. Efectivamente, Si las vacas también contaminan, ¿no? efectivamente. Vale, pues interesante y me lo apunto, ¿eh? Porque Apúntatelo. mm, Y cuando tengas dudas, en, tienes mi correo en un electrónico. futuro no muy lejano me tocará plantear esa Pues yo cuestión. te digo dos cosas. Ni volvería a vivir en la ciudad, existiendo entornos cuasi urbanos tan cercanos. Vamos, que es que estamos hablando siempre de la despoblación en un rural. Logroño, que es que- Y es que estás al lado de Logroño. O sea, además es que yo estoy a 15 minutos de Logroño y cuando vivía en el centro de Logroño estaba a 7 minutos. Sí, 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 que ¿Me hay entiendes? poca En coche. diferencia. Y luego, por otro lado, será muy difícil que vuelva al coche de combustión, a no ser que sea obligado. Ujú. Y yo también estoy encantado, ¿eh? Desde que lo compré, no, vamos, he dicho, ¿pero qué es esto? ¿Es otro mundo? Es otro mundo. Es otra dimensión y yo no, vamos, ya no quiero un coche de combustión. Es verdad. Lo tengo clarísimo. Vamos a seguir, claro, los coches eléctricos son algo un poco novedoso, tecnológico, y quiero enlazarlo con lo que ahora todo el mundo habla, lo hemos comentado antes, la inteligencia artificial. Ya. La IA. Se usa ya para todo. Ahora ya todo el mundo, cualquier cosa, si no tiene IA ya no vale para nada, ¿no? Ahora parece que la inteligencia artificial es lo único que vale. Y claro, aquí intentando asociar las energías renovables, la energía solar y la inteligencia artificial, en mi cabeza estaba todo el rato pensando el tema que también lo que más se le critica, ¿no? La inteligencia artificial, que es el consumo. Para que la IA funcione necesita servidores trabajando día y noche y consumiendo un chorrón de energía. Es decir, la inteligencia artificial, si se adoptaría como se está extendiendo, va a subir a nivel global el consumo de energía Brutal. 200%, 300%, una barbaridad. Claro, aquí es donde igual las energías renovables, la energía solar, puede entrar a suplir un poco eso. Y luego, por otro lado, la IA es muy buena en gestionar datos, ¿no? En estadísticas, en datos. Y como bien has dicho, que muchas veces luego no estás a mirar el detalle, ¿no? De la factura me ha ahorrado 300 euros, ahora está a 300 kilovatios. Esas máquinas que has comentado, que antes eran un simple transformador de alta baja tensión o al revés, y que ahora es un ordenador que decide cuándo vender energía, cuándo comprar, cuándo qué usar. Y esa integración es donde la cabeza digo, vale, necesito que Diego me ubique donde realmente él ve viable que entre la inteligencia artificial. Porque ahí para comprar y vender energía lo veo maravilloso. Para poder hacer predicciones de usos, de potencias, de ahorros, de consumos, lo veo maravilloso y luego veo que se necesitan, ¿no? Que la energía solar y la inteligencia artificial se necesitan porque si no, no va a haber suficientes combustibles fósiles, no va a haber recursos para poder alimentar la electricidad que necesita ahora, ¿no? La IA. Pues mira, todo eso está, además nos ha puesto en trending topic el amigo Trump Sí. con la noticia del otro día, ¿no? De que iba a llenar Estados Unidos de centros de datos alimentados por carbón. O sea, Sí. yo pensaba que lo había visto todo en esta vida, ¿eh? Y de A repente ver, te sale... Trump siempre sorprende, no deja nada indiferente. Sí, sí, pero es el presidente de Estados Unidos, ojo. Sí, sí, sí. Eso da bastante miedo, ¿me entiendes? O sea, me puede sorprender mucho Juan Tamariz, pero bueno, por mucho que sea... Pero claro, Trump tiene una pistola muy grande. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, bromas aparte, el tema es cierto. A mí me preocupa más que el consumo de la electricidad. Electricidad no nos equivoquemos, tenemos de sobra. Lo que pasa es que nos empeñamos en que la electricidad la tenemos que generar con gas natural, porque es que si es, porque si no sé qué, que no, o sea, que no, que lo que hay que cambiar es de filosofía. Mira, si este mundo se globalizase en lo que es el transporte de líneas eléctricas, no tendríamos ningún problema, porque cuando en un país se está poniendo el sol, en otro están haciendo. ¿Cuál es el problema? La cantidad de metal que puedo meter para hacer esas líneas eléctricas. Siempre decimos, jo, es que en España no sé qué, habrás oído que España es una isla energética. España es una isla energética porque tenemos como vecino a Francia,
que hizo en su día muchas inversiones en centrales nucleares que tiene que amortizar, que no las va a amortizar en la vida. ¿Por qué? Porque el coste de seguridad de gestionar una central nuclear es brutal, con lo cual tienen que estar continuamente en funcionamiento. El problema que tiene Francia con España es el mismo que tuvo en su día con las naranjas y con las fresas, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de llevarlas en camiones, la electricidad la llevamos en cables. Entonces, a Francia no le interesa una mierda que España entre con sus cables y sus redes de distribución al resto de Europa, porque eso supondría que a la electricidad generada en las centrales nucleares de Francia le iban a dar morcillas. ¿Y por qué le iban a dar morcillas? Porque es mucho más cara, más costosa, y la electricidad que se produce con energía solar en España está tirada. De hecho, nosotros precisamente el problema que tenemos es que llegamos a horas del día en el cual la demanda es la que es y la capacidad de generación que tenemos con solar, con eólica, con hidráulica y con otras es tan grande que el precio de la energía es cero pelotero. O sea, a los productores de energía no nos pagan ni un puñetero euro por esa energía que producimos en esas horas del día. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? Ah, sí, por lo del tema... sí. Tema inteligencia artificial, gestión. Correcto. Sí. Entonces, nosotros como país estamos en esa tesitura de que podríamos aprovechar mucha más energía, pero no podemos porque no nos dejan conectarnos con las redes europeas a mayor nivel y por lo tanto no podemos exportar más energía. Ese problema es el mismo que puede haber pues, para alimentar centros de datos y compartir la energía entre países para alimentar esos centros de datos. Energía eléctrica para producir por medio fotovoltaico, utilizando una mínima superficie, incluso diciendo sin llegar a cubrir ni la mitad del desierto del Sáhara, dotamos de energía eléctrica a todo el mundo, Planeta, ¿vale? Tierra, todo planeta, entero. efectivamente. Pero bueno, es decir, electricidad no nos falta, agua sí. Y los centros de datos consumen mucha agua. También es otro de los recursos Ese sí va a ser un principales. problema. Y el agua no nos llega del sol. El agua es la que hay. Y el agua dulce ya, si hablamos ya solo de la dulce, es una puta miseria. Entonces, ahí es donde yo sí que veo un problema. Si encima a ese problema le sumas todo el tema del cambio climático, del cambio de las zonas climáticas y tal, pues ya es un problema gordísimo. Porque cuando lleguen los centros de datos, ¿cuánta agua le va a llegar a esos centros de datos? ¿De dónde la van a coger? ¿Cuánto va a quedar para la agricultura? ¿Cuánto le va a quedar para las ciudades? Uy, ahí ya ese problema no lo estamos sabiendo ver, nos estamos preocupando de la electricidad. Vale. Sí, es como lo más inmediato, ¿no? Siempre Sí. la factura, ¿no? La electricidad. Sí. Pero el agua se nos olvida. Nos movemos por euros. Por Es euros, porque el acojonante. grifo, abres el grifo, es barato, ¿no? El día que te cobren por el agua lo que realmente el agua vale, lo que realmente va el agua vale, Ahí nos preocuparemos. ahí vamos a tener un problema. Eso es como cuando nos pusieron el carnet por puntos, que dicen, no, los puntos importan. No, lo que importa no son los puntos, lo que importa son los sablazos que te empiezan a meter Sí. a costa de los puntos, ¿vale? Entonces, en el caso de la IA, bueno, que hablábamos un poco de la IA, para mí la IA es un gran gestor de datos, es un fantástico gestor de datos, porque digamos, es capaz de analizarte todos los datos y ofrecerte soluciones ya, incluso soluciones en segundo, en tercero, en cuarto plano, de forma casi inmediata. Entonces, para mí es una maravilla. Estamos en la IA. Ahora mismo yo, por ejemplo, a nivel personal tengo la IA un poco... Me da más trabajo del que me quita, Sí. porque es como cuando tú contratas a una persona y todavía no te fías de ella. Sí, que entonces tienes un becario, ¿no? Una IA becario todavía. Claro, entonces lo estás supervisando todo el rato, a ver en qué te equivocas. ¡Ay, te has equivocado! Ya no me fío de ti. Tal, entonces estás en ese proceso. También la IA tiene un proceso, me imagino, adaptativo y tal. Y luego me imagino, porque ahí ya hablo del piso ya terreno pantanoso, creo que la IA se alimenta de Internet. Internet está lleno de falsedades por todos los lados. Sí. Entonces, claro, yo he hecho consultas a la IA, consultas controladas, consultas que yo sabía la respuesta. Ahí es uno de los temas que nosotros, por ejemplo, que eso sí que lo enfrentamos bastante con las empresas, la fiabilidad de la IA nunca es el 100%, igual que de un humano. Nunca es el 100%. Pero sí que es verdad que la información de la que está alimentada, nosotros cuando intentamos hacer cuando implementamos un sistema de inteligencia artificial a nivel corporativo, a nivel doméstico, te da más o menos igual que se equivoque un poco, ¿no? Que le pides una receta y te mezcla dos cosas que saben malas, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Pero a nivel corporativo sí que hay que diferenciar en la IA lo que es el modelo de lenguaje, lo que permite hablar, ¿no? Lo que hace que nos entienda y que le entendamos, con la estructura de la información, ¿no? La IA tiene como una base de conocimiento preestablecida que, bueno, si no sabe algo se lo puede inventar, es un poco creativa, ¿no? Entiéndeme, creativa, como una consecuencia de un error en una predicción, realmente, ¿no? Esa creatividad es la consecuencia de un error. Nosotros ahí lo que hacemos es usar el modelo de lenguaje como interfaz, como sería una pantalla, un ratón, y luego que la información la consume de una base de datos controlada, ¿no? Y entonces ahí la fiabilidad a nivel corporativo aumenta bastante.
¿Qué pasa también? Que la IA, la mayor parte de la gente, como la hemos probado la primera vez, ChatGPT. No son agentes de IA, son modelos en los que directamente estamos pidiéndole burradas a un modelo a ver si lo hace y haciendo un poco de pruebas a lo bruto. Pero ahí sí que es verdad que la IA, si no haces bien ese trabajo de la conexión de los modelos con la base de datos, puede tener un problema bastante gordo en la fiabilidad, ¿no? Yo a mí el problema que me surge cuando consulto la IA y cuando utilizo la IA como una herramienta es, más que un tema de que falle, porque yo voy a fallar, lo tengo clarísimo que voy a fallar, además más que la IA voy a fallar. Pero claro, fallo yo y seguramente falle por mi culpa. Entonces, cuando me toca claro, yo tengo que rendir cuentas ante mi cliente, ante mi jefe, ante mis compañeros, ante mi mujer. Yo tengo que dar cuenta ante todo el mundo. Entonces, hay rendiciones o hay rendimientos de cuentas en los cuales te juegas mucho. Sí. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Quien me da la información o quien me aporta la conclusión, ¿qué nivel de compromiso tiene conmigo y con todo lo que hay detrás? No es lo mismo pedirle el trabajo a un compañero con el que llevas trabajando mucho, que está remando contigo todos los días, que sabe lo clave que es este proyecto y tal, a preguntárselo a una herramienta, a un modelo tal, que bueno, que si te vale, y si no, que te den 2 duros, ¿vale? Haber pagado más. Sí. ¿Vale? Seguro que hay un plan superior que te dicen, no, haber pagado el siguiente plan. Y esto no es la verdad, esto es lo que yo pienso. Entonces, me imagino que como yo, habrá más gente pensando y diciendo, joder, hostias, igual me lleva más tiempo, pero casi prefiero hacerlo yo por si acaso no sé qué. Ojo, que sí y que no. Te quiero decir que yo creo que estamos en el momento de que nos estamos empezando a frotar y a ver cómo nos conocemos, porque reconozco que eres la hostia para muchas cosas. Pero no sé cómo aplicarte muchas veces. Pero no sé cuánto me puedo fiar de ti. Evidentemente necesito una formación para llegar, porque se crea que la IA es meterse en ChatGPT y tal, lo tiene crudo. Necesito una formación, pero luego a ver cómo puedo sacar de ti partido. O sea, nos estamos conociendo y yo creo que productivo va a ser súper productivo. Sobre todo, déjame que te diga, yo pierdo muchísimo tiempo en mi día a día y muchos compañeros pierden muchísimo tiempo en tareas para las que realmente ni somos productivos, ni se nos ha contratado, ni aportamos talento, ni aportamos valor. O sea, para mí hacer un PowerPoint es la mayor pérdida de tiempo del mundo. Y tengo que hacer PowerPoints a cascoporro, pero es que encima lo tengo que hacer corporativos y no sé qué. ¿Y por qué no los puede hacer otro? Joder, porque no tengo a nadie debajo mío, coño, que vamos al límite, vamos, tal. Sí, y además lo tengo que entregar mañana. ¿Me entiendes? Entonces, totalmente. Estamos todos igual. En esos trabajos, sobre todo, yo aporto valor, yo me leo el contrato, venga, me lo leo bien, perfecto, no sé qué, no sé cuántos, lo subrayo, saco 4, ¿por qué? Porque es un contrato, lo tengo que entender yo, soy yo el que me la voy a jugar con este contrato, perfecto. Vale, pues ahí es donde tengo que estar, no tengo que estar a hacer un PowerPoint del contenido del contrato o del contenido de tal, que eso es algo en lo que seguramente habrá 20.000 diseñadores gráficos que me den vueltas y tal y cual, pero la realidad es que no puedes delegarlo todo, es imposible, y además hay mucha diversidad de cosas. A nosotros en el sector energético nos pasa que cada año nos cambian el marco, o sea, nos cambian la referencia. Nosotros cada año cambiamos de, vamos, no es Sí, que las reglas del juego las cambian. Sí, es como cuando estás en el Fortnite, ¿no? Que de repente te aparece, no, ahora estás con los no sé qué, y ahora estás con... No, es que estás pasando de Fortnite al Call of Duty. O sea, es que es completamente distinto las reglas del juego. Entonces, claro, para nosotros nos cuesta, por ejemplo, mucho implantar un ERP o cualquier herramienta de gestión informática, vamos a decirlo así, administrativa de la empresa, porque cada año nos obligan a ser una empresa distinta. Claro. Entonces, eso nos obliga a ser muy multidisciplinares, pero también a la vez a perder mucho tiempo. Entonces, para mí, la IA, por ejemplo, me ayuda muchísimo en muchas tareas en las cuales yo ya tengo un cierto control, puedo analizar el resultado y decir, bueno, de este resultado me voy a quedar con el 80%, el otro 20% lo desestimo porque ya sé que es una tontería que se ha inventado y tal. El otro día, sin ir más lejos, para hacer una charla, utilicé la IA y dije, venga, me vas a hacer una estructura y lo voy a ir quitando. Y evidentemente me dijo, no, pues uno de los mayores riesgos es el riesgo de electrocución porque no sé qué, no sé cuánto del arco eléctrico. Y digo, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, esto lo borro. Pero el resto... Pues tenía mucha salsa, pues oye, ¿cuántas horas me ahorro de trabajo? Muchas. Pues seguramente 1 hora y media o 2 me ahorro. Y siendo que lo estaba haciendo en fin de semana, mira, gloria. Sí, O sea, ahora yo con la IA lo comparo un poco como
cuando tienes una relación nueva, que al principio es todo amor y todo idílico y luego ya estás empezando Vas a lo práctico. Y luego ya empiezas, no, pero que es que en casa le huelen los pies, ¿sabes? ¿No? Que luego vas a la realidad. Pues la IA hemos visto, hemos visto lo bonito, lo que puede hacer cuando vemos estos vídeos virales de que de repente la IA parece la hostia, pero ahora estamos intentando realmente aterrizar, ¿no? Lo que hace y cómo lo puede hacer y cómo nos puede servir eso como herramienta para ahorrarnos tiempo y no como un juguete, porque muchas veces lo estamos usando más como juguete. Correcto. ¿no? Mira, el sector energético se va a nutrir mucho de la IA, sobre todo en las predicciones. En el sector energético es muy importante tener en cuenta una cosa, no tenemos baterías. No tenemos baterías a nivel nacional, es decir, la energía que estamos generando en un momento determinado o la consumimos o la consumimos. Entonces ahí, digamos, una especie de casación continua, intrahoraria, de cuarto de hora a cuarto de hora, en los cuales se están parando y arrancando centrales eléctricas de distinta índole, pueden ser térmicas, pueden ser fotovoltaicas, pueden ser de gasificación, puede ser del tipo que sean, se están arrancando y parando centrales para adecuarse a la demanda, que la demanda va a Es muy poco eficiente, ¿no? Bueno, es muy poco eficiente, pero es lo que hay. O sea, sí, es lo que hay, ¿no? Hílalo de otra forma y entonces ganas el premio Nobel. Pero ahora, de momento, es lo que hay. Entonces, esa casación lo que hacen es, bueno, pues hay determinadas centrales que son gestionables, como las de gas, donde abres o cierras, digamos, la llave de paso de gas y consigues más o menos energía. Pero en una instalación fotovoltaica no tienes llave de paso, el sol va a su bola y la planta está ahí y dice, dámelo todo, que yo todo te lo transformo. Entonces, parar o no parar una planta de fotovoltaica es mucho más complicado y adecuarla a las necesidades es mucho más complicado. Entonces ahí todo lo que es el sistema de casación, que se hace un poco, a ver, tiene su ciencia, pero claro, en el momento en el que la IA entre con fuerza en analizar todos los datos históricos, todas las variables meteorológicas de un montón de estaciones meteorológicas de toda España, analizando la cantidad de irradiación que se puede esperar, que se podría esperar, que históricamente era esperable o que se daban en unas determinadas condiciones de humedad, de irradiación, de niebla y tal en los distintos sitios, eso es la bomba. Eso, con un programa informático no lo vas a conseguir, con la IA seguramente, con el apoyo de la IA sí lo puedes conseguir, porque se trata de analizar una panochada de datos a toda velocidad, segundo a segundo, para ir adaptando ese mercado de generación con ese mercado de demanda. Y eso es gloria. Eso si lo consigues es gloria, porque descargas las redes una barbaridad y consigues eficiencias. Sí, y sería además mejor que el tema de las baterías por espacio, por utilidad. Las baterías van a ser necesarias. Van a ser necesarias, pero bueno, si podemos, también un tema del contaminante, ¿no? Que siempre se habla que las baterías al final, ¿qué haces con ellas? El reciclaje de las baterías. ¿Qué me dices de eso? He hecho un comentario de cuñado. Sí, no. Bueno. Sí, has hecho el comentario del cuñado. Mira, ahora mismo hay una empresa en España que se llama Biplanet, que se dedica a reciclar baterías de litio y que vende baterías con las mismas garantías en años y en prestaciones que cualquier batería que te compres nueva en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, las baterías son altamente reciclables. ¿Que tienen componentes dañinos? Sí, y todo tiene componentes dañinos. Entonces, bueno, sí, pero vamos a ver, estamos hablando de un elemento que mínimo te va a llevar unos 10 años de vida de garantía que suelen tener las baterías, más luego lo que se pueden estirar, porque cuando una batería se agota el módulo de baterías que tienes, que no es que esté agotada toda la batería, esa batería está compuesta por módulos, habrá módulos que estén más dañados y otros que estén menos dañados, los menos dañados se sacan, se recomponen y tienes otra batería que te va a funcionar otros 10 años. Dime tú qué producto tienes a te dura 10 años. Dime tú qué coche te compras ahora y lo mantienes durante 10 años sin mandarlo a achatarrar o a venderlo de segunda mano para que ya finalmente lo achatarren. Dime tú qué producto... O sea, vamos a ver, nos estamos preocupando por la contaminación de las baterías y no nos damos cuenta de que cada vez que entramos a Mercadona, a Carrefour y tal, salimos con plástico a cascoporro. Y que de ese plástico solo es reciclable el 7%. El 7%. El resto termina, ¿dónde? Aquí, otra vez, de vuelta. ¿Por qué? Porque me lavo la ropa, mi ropa está hecha de plástico reciclado, suelta fibras, van al mar, el mar llueve, me la bebo, me la como el pez, me como la vaca. O sea, no nos damos cuenta de que nos estamos preocupando del reciclado de las baterías, que ahora mismo es ridículo, y que una batería dura un huevo de años, una célula sana de batería te dura una barbaridad de años. Otra cosa es que habrá las que haya que reciclar, que se pueden reciclar porque tienen muchas partes reciclables. Pero no nos estamos dando cuenta de otro problema que lo tenemos ahí, en la mesa, nunca mejor dicho, que es el del plástico, y ese no nos preocupa. Fíjate, salió en Shataka, salió el otro día, y salió en otra publicación, luego si eso te mando el link, ya el análisis definitivo
la gran mentira del tema del reciclaje. Es, de los productos plásticos, solo hay 2 plásticos que realmente se pueden reciclar con una cierta solvencia. Uno es el PET, afortunadamente, que es el de las botellas y el de los garrafones de agua, y el otro no me acuerdo cuál era el nombre. Pero es que además la ineficiencia de todas las redes de recogida y reaprovechamiento de esos plásticos, primero, nosotros mismos no reciclamos, somos unos guarretes. Pero claro, yo es que me acuerdo que antes las naranjas las traíamos en bolsa de esparto a casa. Es que ahora no hay nada que cojas del supermercado que no esté envuelto en plástico. Pero además, por 2 veces. Las bolsas de pan de molde de sin corteza que le gustan a mis hijas, las abres y están metidas en plástico. Y son bolsas de plástico metidas en plástico. Alucinas, ¿no? Sí. Entonces, Es que lo he visto y alguna vez me ha llamado la atención también. el 7% a nivel mundial es reciclable. El resto acaba en el mar, en vertederos y en microplásticos en la cadena trófica. Eso es una realidad de hoy. Bueno, de hecho sacaban datos de que de media en algunos países se ingieren 5 gramos de plástico por año, que es el equivalente a comerse una tarjeta de crédito. Buena comparación, curiosa, ¿no? La tarjeta de crédito con que te estás comiendo una tarjeta de crédito. Tal cual. Es alucinante, es alucinante. Es muy grave. Entonces, claro, a ver, yo lo digo siempre, mira, si tú coges una cosa, las baterías son malas, hay que reciclarlas, tal, mira, si tú coges una cosa y haces así y solo ves la cosa, pues puede que veas lo bueno o puede que veas lo malo, y si ves lo malo, solo ves lo malo, y además solo ves lo malo en todo, ¿ves? Este móvil es una mierda porque no sé qué, porque es de color negro, vale. En fotovoltaica pasa lo mismo. En fotovoltaica, es que el paisaje, la fotovoltaica, es que compite, es que los paneles hay que reciclarlos, es que dan sombra, es que no dan sombra, es que para ti empatan. Pues mira, de la mayor parte de las cosas que dicen son casi todas chorradas. O son chorradas porque son falsas o son chorradas porque son irrelevantes. Es decir, aunque el daño sea cierto, su relevancia es mínima. Pero es que lo digo siempre, pero por favor, pon al lado los beneficios. Claro. Que es que no estamos de cachondeo, que estamos hablando que es la única forma ahora mismo, junto con la eólica, de producir energía limpia sin irnos todos a la mierda en un plazo relativamente corto de tiempo. Que pasamos un poco a lo primero que hemos hablado, ¿no? Sí. De esa, no sé, esa publicidad, ¿no? Que hay contra las renovables o contra los vehículos eléctricos, ¿no? De lo que hemos tocado al principio del podcast, ¿no? Que ven algo negativo y lo hacen muy grande, aunque sea irrelevante, claro. y nunca ponen, ¿no?, en contraposición los beneficios tan grandes que realmente hay. Correcto. Mira, las baterías tienen un beneficio inmediato, que es, nosotros somos España, en España hay mucho sol, pero solo hay sol desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, vamos a decirlo así. El resto del tiempo, ¿qué hacemos? El resto del tiempo, si tú te fijas en R2, por ejemplo, te viene la curva de Pato y se ve cómo hasta las 9 de la mañana el precio de la energía es alto, a partir de las 9 de la mañana empieza a caer, llega prácticamente a cero y luego se vuelve a recolocar. ¿Por qué? Porque son las horas en las que empiezan todas las instalaciones fotovoltaicas a verter energía gratuita, ¿vale? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger toda esa energía, dado que hay industrias, domicilios, etcétera, que necesitan energía barata todo el día, no solo a unas horas del día, pues tenemos que coger parte de esa energía y llevarla a la noche, que sea igual de gratuita o igual de barata, pero que se ponga por la noche en esas horas de precios caros. Ahí es donde la IA también entra a funcionar. Oye, ¿a qué hora compro? ¿A qué hora cojo energía de la red? ¿A qué hora cargo? ¿A qué hora dejo de cargar? ¿A qué hora inyecto? ¿A qué hora dejo de inyectar? ¿En función de qué precios? Porque tú el mercado lo tienes a la vista. Claro. Lo que pasa es que tú, como ser humano, no tienes ni agua ni electricidad suficiente para manejar todos esos datos. Pero si tienes una IA bien parametrizada para que te diga, mira, a partir de este techo a este, de este suelo a este techo, tienes que hacer estas operaciones, de este suelo a este techo, estas operaciones y tal, y la tienes entrenada, esa IA te va a gestionar perfectamente toda esa energía sin falta de que tengas que tener a nadie ahí ocupándose de llevarte de una cosa, pero necesitas la herramienta física, necesitas la batería, necesitas el caldero donde metas el agua, sí, para vender ese agua, pues el agua la has recogido en un manantial de la montaña y la vendes en la playa, ¿no? Para que está fresquita para la gente. Bueno, pues necesitas ese caldero para hacer esa transferencia y que ese agua que no vale nada ahí cobre valor aquí. Esa energía que a las 12 de la mediodía vale 0, una vez que llega a las 9 de la noche resulta que vale 200 euros el megavatio.
Entonces, eso se va a ayudar con la IA, pero eso necesita baterías. Y esas baterías son reciclables. Y si no son reciclables, pues como muchas tantas cosas que no hay reciclables, pero nos permitirán, por ejemplo, ser más competitivos industrialmente, no tener que depender tanto de Estados Unidos o de China, y luego a la postre estar aprovechando más energía solar en detrimento de gas natural, de carbón, de uranio, de yo qué sé. Qué interesante todo el tema. Mira, me ha gustado cómo hemos enlazado las baterías Sí, con la inteligencia artificial, de cómo hemos empezado, ¿no? También de la publicidad. Nos quedamos ya sin tiempo. Bueno, me he pasado una barbaridad, pero es que la verdad me quedaba hablando contigo horas, horas y horas y ahora igual hasta hablamos un poco más. Ha sido fenomenal. Pero lo dejamos aquí. Muy bien. Y nada, muchas gracias. Nos veremos en siguientes capítulos de Circular Universe. Oye, una maravilla, ¿eh? Genial. Muy bien. Una maravilla.